Hoy vas a conocer 10 misterios reales de República Dominicana, profundamente perturbadores. Algunos nacieron del miedo, otros de la ambición, pero todos tienen algo en común. Ninguno ha sido explicado por completo. ¿Estás listo? Entonces, abre bien los ojos y no mires atrás. ¿Preparado? Entonces vamos a comenzar. El Bacá, pactos con el diablo. En los campos apartados del Cibao, donde la neblina se arrastra entre los árboles al caer la tarde, aún se murmura el nombre de una entidad que no pertenece ni al mundo de los vivos, ni al de los muertos. No es un demonio cualquiera, no es un espíritu errante. Es el Bacá, una criatura maldita nacida de la ambición humana y sellada por un pacto con el mismísimo diablo. Los ancianos cuentan que, hace décadas, algunos hombres desesperados por riquezas rápidas acudieron a brujos, curanderos y sacerdotes del monte. Pedían dinero, tierras, poder, y a cambio ofrecían su alma. El ritual era oscuro, complejo, y siempre incluía sangre. Una vez sellado el pacto, el Bacá tomaba forma física, casi siempre como un chivo negro con ojos de fuego, o un perro de pelaje áspero y mirada fija que jamás parpadeaba. Algunos incluso lo vieron como una vaca descomunal con lengua partida y pezuñas invertidas. El Bacá se instalaba cerca de la casa de su amo. Vigilaba los terrenos, los cultivos, el ganado. Nadie podía acercarse sin sufrir las consecuencias. Vecinos que intentaron robar o husmear terminaron enfermos, paralizados por fiebres sin causa, o simplemente desaparecieron sin dejar rastro. En las noches más silenciosas, el Bacá caminaba en círculos, emitiendo un gruñido gutural que congelaba la sangre. Un sonido que, una vez escuchado, jamás se olvida. Pero el pacto no era eterno. El Bacá debía ser alimentado, y no con cualquier cosa. Su hambre era especial, profunda, casi insaciable. Quienes no cumplían con los sacrificios prometidos sufrían las consecuencias más horrendas. Enfermedades incurables, tragedias familiares o la pérdida súbita de toda su fortuna. Algunos incluso contaron que, al fallar en alimentar al Bacá, lo vieron arrastrarse hacia sus camas por la noche, con la lengua goteando sangre y los ojos brillando en la oscuridad. Hay pueblos enteros donde nadie se atreve a pronunciar esa palabra. Casas abandonadas, donde se cree que aún ronda uno de estos seres sin amo, vagando y esperando que alguien, quien sea, lo invoque otra vez. Hoy, pocos creen, hasta que escuchan el ruido entre los arbustos, hasta que los perros dejan de ladrar, hasta que sienten en medio de la madrugada que algo los observa desde la oscuridad del patio. ¿Será solo un animal? ¿O será el eco de un pacto antiguo que aún exige su pago? La ciguapa, la mujer que camina al revés. En lo profundo de las montañas dominicanas, donde el viento parece hablar entre los árboles y las noches caen como un velo espeso, se esconde una criatura que ha sido el suspiro de algunos y la perdición de muchos. La ciguapa, un ser que seduce, confunde y desaparece sin dejar más que una sensación de vacío y un silencio antinatural. Dicen que aparece al anochecer, entre la niebla de los caminos rurales o bordeando los ríos escondidos en el monte. Su figura es pequeña, casi etérea, con una piel de tono oscuro como la tierra húmeda, y un cabello negro que le cubre todo el cuerpo como un manto. Sus ojos, dicen quienes se han atrevido a mirarla, no brillan con luz, sino con sombra. Una sombra que atrapa, envuelve y desarma. Pero lo más perturbador de ella no es su belleza sobrenatural, ni su voz que hipnotiza como un canto lejano. Es la forma en que camina. Sus pies están al revés. Las huellas que deja engañan al viajero. Quien la sigue cree que se acerca, pero en realidad se aleja más y más del mundo conocido. Algunos hombres la han seguido por horas, hechizados, hasta perder completamente el rumbo, y jamás regresaron. Los campesinos más viejos aseguran que la ciguapa no es una simple leyenda. Es una guardiana, un espíritu antiguo que protege la tierra de los abusos del hombre. Solo aparece ante aquellos que, por lujuria o por codicia,
han cruzado una línea invisible, y cuando lo hace, no hay marcha atrás. Se han contado historias de hombres encontrados días después, vagando sin rumbo, con la mirada perdida y el cuerpo arañado como si hubieran pasado por zarzas, pero sin recordar nada. Solo repiten un nombre en susurros: ella. Y aún más inquietantes son los relatos de quienes escuchan pasos durante la madrugada, pasos leves, suaves, como si alguien caminara descalza alrededor de sus casas. Pero cuando salen a ver no hay nadie, solo unas pequeñas huellas en el barro, huellas al revés. Entonces, si alguna vez estás solo en un camino de montaña y sientes que alguien te observa, no mires atrás. Y si ves huellas en la tierra, no las sigas. Podrías estar siguiendo a la ciguapa y ella no siempre está buscando compañía. A veces, solo quiere que alguien se pierda con ella. El monstruo de la laguna de Oviedo. Al suroeste del país, en el corazón del Parque Nacional Jaragua, yace un espejo de agua tan bello como inquietante, la laguna de Oviedo. De día, sus colores turquesa y sus aves exóticas parecen un paraíso escondido, pero cuando cae la noche, la laguna se transforma. Y quienes la conocen bien saben que algo acecha bajo su superficie. Los pescadores locales lo han dicho por generaciones. En esa laguna vive algo que no pertenece a este mundo. Algo que se mueve en silencio, que observa desde el fondo, que espera. No tiene nombre exacto. Algunos lo llaman el monstruo, otros el guardián, pero todos coinciden en lo mismo. Su presencia es real. Las primeras historias datan de décadas atrás, cuando un grupo de pescadores se adentró en la laguna justo antes del anochecer. Solo uno regresó. El bote fue encontrado a la deriva, volcado, con las redes rasgadas y marcas de garras en la madera. El sobreviviente no pudo hablar por semanas. Cuando finalmente lo hizo, dijo una sola frase. Nos miraba desde el agua, con ojos que no eran humanos. Desde entonces, los relatos se acumulan. Luces verdes que emergen del agua y se apagan de golpe. Gritos lejanos que no provienen de la tierra. Barcos que desaparecen sin dejar rastro. Y una niebla espesa que desciende sin aviso, envolviendo todo en un silencio absoluto. Hay quienes aseguran haber visto una silueta, mitad humano, mitad reptil, con brazos largos y escamosos que se alzan apenas sobre la superficie antes de hundirse sin hacer ruido. Algunos científicos han intentado explicar los fenómenos como efectos del gas metano, animales desconocidos o ilusiones ópticas, pero los pescadores, los lugareños, ellos saben que hay algo más, algo que no quiere ser descubierto. Por eso, hay una regla no escrita en el pueblo: nadie pesca después del atardecer. Nadie. Y si escuchas un chapoteo a lo lejos, reza. Porque si el monstruo te ha notado, puede que no seas tú quien regrese a contar la historia. El caso del niño del cementerio de San Cristóbal. San Cristóbal, ciudad de historia densa y calles tranquilas, guarda un rincón donde el tiempo parece haberse detenido. Un cementerio antiguo, apartado del centro, con lápidas cubiertas de musgo y nombres casi borrados por los años. Allí, dicen los lugareños, habita una presencia que no ha encontrado descanso, la de un niño que nunca fue reclamado. La historia comenzó en los años 90, cuando un grupo de adolescentes decidió entrar al cementerio de noche. No buscaban más que adrenalina, risas nerviosas y fotos con sus cámaras desechables. Pero lo que encontraron fue otra cosa. Entre las tumbas viejas vieron a un niño. Estaba de pie, inmóvil, con una camisa blanca y pantalones cortos. Tenía el cabello oscuro, la mirada baja y los pies descalzos sobre la tierra fría. Pensando que era una broma, se acercaron, pero antes de que pudieran decir una palabra, el niño los miró. No sonrió, no habló, solo los miró, y luego desapareció entre las lápidas, como si se hubiera desvanecido con el viento. Creyendo que se trataba de una ilusión colectiva, los chicos intentaron continuar con su noche. Pero fue entonces cuando comenzaron los verdaderos horrores. Uno de ellos, al volver a casa, empezó a tener fiebre sin causa médica.
Murmuraba cosas extrañas en sueños. Decía hablar con el niño del cementerio y que él estaba triste porque nadie quería jugar con él. Otro chico tuvo un accidente inexplicable días después, y un tercero juró haber escuchado golpes en su ventana cada noche a la misma hora. 3:33 de la madrugada. Cuando contaron lo sucedido a sus padres, la historia se extendió por el barrio. Los cuidadores del cementerio revelaron entonces un dato escalofriante. En esa misma zona donde el niño fue visto, fue enterrado años atrás un menor sin identificación. Había sido encontrado muerto en las afueras de la ciudad, sin familia que lo reclamara. Su tumba, según decían, siempre estaba un poco abierta, como si algo quisiera salir. Después del incidente, el cementerio fue cerrado por las noches, pero algunos vecinos aseguran que, incluso ahora, al pasar por fuera en la madrugada, se pueden escuchar pasos pequeños entre las hojas secas y una voz suave, infantil, que susurra: ¿quieres jugar conmigo? La casa maldita de Villa Mella. En las calles polvorientas de Villa Mella, al norte de Santo Domingo, hay una casa que nadie quiere mirar por mucho tiempo. Sus ventanas están selladas con tablas cruzadas, su puerta principal oxidada por el tiempo, y su jardín, si se le puede llamar así, es solo maleza alta que oculta cicatrices de un pasado que la mayoría prefiere no recordar. Pero algunos aún lo hacen. Dicen que la primera familia que vivió allí llegó con ilusión, padres jóvenes, hijos pequeños, muebles nuevos, pero esa alegría duró poco. No pasó ni una semana antes de que comenzaran los susurros, voces dentro de las paredes, como si alguien hablara desde el interior del concreto, objetos que cambiaban de lugar, luces que se apagaban solas, y lo peor de todo, una sensación constante, asfixiante, de ser observado, incluso estando completamente solo. La familia huyó una noche sin decir una palabra. Dejaron todo atrás. La casa fue alquilada nuevamente, y el patrón se repitió. En cada ocasión los nuevos inquilinos reportaban fenómenos similares, pero siempre con un detalle adicional y más perturbador. Una mujer, residente por solo 15 días, fue encontrada una mañana sentada en posición fetal frente a una de las paredes del pasillo. No respondía a ningún estímulo. Solo repetía una y otra vez, con una voz hueca: «Él está aquí, él nunca se fue». ¿Quién es él? Nadie lo sabe con certeza, pero los rumores abundan. Algunos creen que la casa fue construida sobre un terreno donde se realizaban rituales de brujería. Otros dicen que antes de ser hogar, fue un lugar de tortura clandestina en los años más oscuros del país. Y otros más prefieren no especular, porque nombrarlo, dicen, es invitarlo. Los vecinos evitaron la zona durante años. Incluso hoy, cruzan la acera al pasar frente a esa casa. Algunos afirman haber visto sombras en la ventana, pese a estar tapiada. Otros escuchan ruidos metálicos de madrugada, como si una silla arrastrara sola por el piso. El ayuntamiento intentó demolerla en 2 ocasiones. Ambas veces los trabajadores reportaron fallas técnicas inexplicables, accidentes menores y una sensación de incomodidad tan fuerte que abandonaron el proyecto. Así permanece la casa, silenciosa, vacía y al mismo tiempo viva, porque hay lugares que no están simplemente abandonados, están poseídos, y esta casa en Villa Mella no quiere ser olvidada, quiere ser temida. El fantasma del ingenio abandonado. Entre los cañaverales resecos de San Pedro de Macorís se alza el esqueleto oxidado de lo que alguna vez fue un ingenio azucarero. Las estructuras metálicas, vencidas por el óxido, se retuercen como huesos viejos bajo el sol abrasador. Pero lo que verdaderamente hiela la sangre no es lo que se ve, sino lo que aún se siente en ese lugar, porque el ingenio está vacío de hombres, sí, pero no de presencias. Durante décadas, aquel lugar fue símbolo de prosperidad, a costa del sufrimiento de cientos de obreros explotados, mal pagados y olvidados. Los turnos eran inhumanos, el calor insoportable y los accidentes comunes. Muchos murieron allí, algunos triturados por máquinas defectuosas, otros
víctimas de colapsos estructurales, y según dicen, no todos fueron registrados, ni enterrados. Después de su cierre en los años 80, el ingenio fue abandonado de forma repentina, pero los relatos comenzaron casi de inmediato. Guardias de seguridad contratados para cuidar el terreno decían escuchar cadenas arrastrándose durante la noche, gritos apagados, como si alguien pidiera ayuda desde dentro de las paredes. A veces, la sirena de cambio de turno, que llevaba décadas sin funcionar, sonaba sola a las 3 de la madrugada. Y peor aún, una figura oscura vestida con un overol antiguo solía aparecer al fondo del pasillo de calderas y desaparecer al dar el primer paso hacia ella. Uno de los testimonios más estremecedores vino de un ex trabajador que regresó al lugar por nostalgia. Dijo haber sentido una presión en el pecho, como si el aire estuviera cargado de algo denso eléctrico. De pronto, escuchó una voz justo detrás de su oído. «Tú te fuiste, y yo sigo aquí». Corrió sin mirar atrás. Los residentes cercanos afirman que, en las noches sin luna, se ven luces encendidas en las torres de control, sombras que caminan entre los restos de las maquinarias, y un silbido largo, como el que anunciaba el fin de la jornada, pero que hoy no tiene razón de sonar. El ingenio sigue allí, silencioso, olvidado, pero no vacío, porque hay lugares que se impregnan del sufrimiento humano como una esponja, y cuando los hombres se van, lo que queda permanece. La enfermera del hospital abandonado. En el centro de Santiago, entre avenidas transitadas y edificios modernos, se encuentra un antiguo hospital cuya fachada, descascarada y vencida por el tiempo, contrasta violentamente con el mundo que lo rodea. Cerrado hace décadas tras una epidemia, el lugar se convirtió en ruina y luego en leyenda. Lo que pocos saben es que en sus pasillos todavía camina alguien. Los rumores comenzaron con jóvenes que entraban por curiosidad, buscando grabar videos para redes sociales o simplemente vivir una experiencia paranormal. Pero muchos de ellos no lograban llegar al segundo piso. Bastaban unos minutos para sentir el cambio en el ambiente. Una frialdad densa, un olor a medicamentos antiguos y un silencio que parecía observar. Entonces aparecía ella, una figura femenina, vestida con un uniforme de enfermera blanco, antiguo, como salido de otra época. Caminaba lentamente por el corredor, con una linterna apagada en la mano y la cabeza gacha. No hacía ruido, no dejaba huellas, y cuando alguien intentaba acercarse, desaparecía justo frente a sus ojos. Algunos incluso afirmaban verla reflejada en vidrios rotos, aunque al voltear no había nadie. Uno de los relatos más escalofriantes vino de un vigilante contratado por una constructora que planeaba demoler el lugar. Durante una noche de tormenta, escuchó pasos rítmicos en el piso de arriba. Pensando que era un intruso, subió armado con una linterna. Lo que vio lo dejó congelado. La enfermera estaba ahí, parada en el pasillo, dándole la espalda. Cuando la iluminó, ella giró lentamente la cabeza, y aunque su rostro era difuso, el guardia juró que sus ojos no tenían pupilas, solo un vacío gris, inhumano. La linterna explotó en sus manos. Al recuperar el conocimiento, estaba solo, pero su cabello había encanecido en cuestión de horas. La historia más aceptada entre los vecinos es que aquella enfermera murió en ese hospital, cuidando pacientes hasta su último aliento. Dicen que contrajo la enfermedad mientras se negaba a abandonar a los más graves. Murió en la sala de aislamiento. Y desde entonces, nunca salió. Hoy, la demolición ha sido postergada más de una vez. Las empresas contratadas siempre se echan atrás sin explicaciones. Algunos dicen que ella protege el lugar, otros que simplemente se niega a ser olvidada. Así que si alguna vez pasas por ahí y ves una figura blanca en una ventana, no te detengas. No mires, porque si ella nota que tú la viste, puede que decida seguirte, y a veces los muertos también quieren salvar, aunque ya no tengan alma. El hombre de los cables, la presencia de los Mina. En el corazón de Santo Domingo Este, el barrio de los Mina es un lugar de calles estrechas,
techos bajos y postes de luz que parecen no haber sido tocados en décadas. Y aunque de día todo parece normal, basta que el sol se esconda para que los vecinos bajen la voz y cierren bien sus ventanas. Porque en la noche, algo se mueve entre los cables, algo que no debería estar ahí. Lo llaman el hombre de los cables. No tiene rostro conocido, solo descripciones fragmentadas, temblorosas. Va descalzo, viste ropa negra y su piel parece ceniza vieja, como si hubiese sido calcinado. Pero lo más perturbador no es su apariencia, sino cómo se mueve. Los testimonios coinciden. Se desliza entre los cables eléctricos como si caminara sobre ellos o flotara alrededor. A veces va en posición invertida, con la espalda mirando al suelo y la cabeza colgando hacia abajo, como un insecto gigante atrapado en su propia telaraña. Y nunca toca el suelo. Una vecina afirma haberlo visto desde su balcón, cruzando lentamente frente a su casa, suspendido en el aire. Sus pies rozaban los cables de alta tensión, pero no se electrocutaba. Solo la miró, con ojos completamente blancos, sin pupilas, sin alma. Ella cerró la cortina, temblando. Esa misma noche tuvo la primera pesadilla. En ella el hombre colgaba frente a su ventana, sonriendo con la boca completamente abierta, como si quisiera tragar la oscuridad misma. Desde entonces, dice, lo sueña cada semana, siempre en el mismo lugar, siempre con la misma sonrisa. Algunos creen que es el espíritu de un técnico que murió electrocutado durante una reparación ilegal. Dicen que su cuerpo jamás fue recuperado, porque quedó colgado de los cables durante días hasta que el calor lo fundió con el metal. Otros aseguran que es una entidad mucho más antigua, un castigo para aquellos que miraron demasiado tiempo hacia arriba. Lo cierto es que en Los Mina nadie mira al cielo después de la medianoche. Porque si lo hace, podrías verlo. Y si lo ves, ya no hay marcha atrás. Él no quiere que lo reconozcas, solo quiere que lo mires, para poder seguirte después. El culto silencioso del este. Entre La Romana y Higüey hay un tramo de selva espesa que no aparece en los mapas turísticos. No tiene nombre, no tiene caminos señalizados, solo una advertencia no escrita entre los locales. No entres ahí después del atardecer. Durante el día parece inofensivo, un bosque verde, profundo, con árboles altos y el canto ocasional de los pájaros. Pero al caer la noche, todo cambia. Se dice que entre las ruinas de una antigua finca olvidada, devorada hoy por la vegetación, opera un culto que no pertenece a ninguna iglesia, ni responde a ningún dios conocido. Pastores y agricultores que alguna vez se acercaron por accidente encontraron círculos de sal dibujados con precisión matemática, restos de animales colocados en posición ritual, y lo más perturbador, símbolos tallados en los troncos de los árboles, siempre frescos, como si alguien o algo los renovara constantemente. Nadie en los pueblos cercanos admite saber quiénes forman parte de este culto, pero todos han escuchado los cantos. Dicen que, cuando el viento baja desde el este, se oyen voces, susurrando palabras en un idioma que no se parece a nada humano. No es latín, no es criole, no es español. Son frases guturales, repetidas en bucles, como si buscaran abrir algo. Una puerta, un pasaje, o quizá un cuerpo. Hace unos años, un joven llamado Dariel desapareció al aventurarse por la zona con amigos. La policía lo buscó durante 3 días sin resultados. Al cuarto día, fue encontrado caminando descalzo por la carretera, cubierto de barro seco y con los ojos perdidos en el vacío. Tenía símbolos grabados a cuchillo en la espalda, profundos, dolorosos, pero ni una sola herida sangraba. Al llegar al hospital, no reconocía a su madre. No recordaba su nombre, solo repetía una frase una y otra vez, con la voz temblorosa y ausente. Estaban cantando si no pude moverme. Estaban cantando si no pude moverme. Desde entonces, nadie ha vuelto a cruzar ese bosque, ni siquiera por necesidad. Algunos dicen que es un lugar donde el tiempo se rompe, donde el alma se diluye. Otros creen que el culto aún está activo, esperando la luna correcta,
la noche perfecta, para completar lo que comenzaron hace siglos. Y si alguna vez vas por ese camino y escuchas un susurro lejano entre los árboles, no respondas, no sigas el sonido y sobre todo, no escuches el canto, porque si lo haces, ya es demasiado tarde. El espejo maldito de El Ceibo. En lo alto de una colina polvorienta en El Ceibo, permanece una antigua casa colonial devorada por el moho, las raíces y el silencio. Fue en esa casa donde vivió la familia Rojas, una de las más adineradas de la región en el siglo XIX. Pero el dinero no fue lo que los hizo famosos, sino el espejo que trajeron desde Europa. Un objeto imponente, con marco de hierro forjado que colgaba en la sala principal como si fuera el guardián del lugar. Al principio, fue considerado un lujo, una pieza de colección, pero pronto los empleados de la casa comenzaron a hablar en voz baja. Se negaban a limpiar el salón, alegaban que el espejo no mostraba lo que había delante, sino lo que acechaba por detrás. Uno de los sirvientes, al pasar con una bandeja, juró haber visto su reflejo, sí, pero sin ojos, y con la boca completamente cocida. Otro huyó aterrorizado tras ver sombras que se movían dentro del cristal, aunque la habitación estaba completamente vacía. Y lo más inquietante, algunos decían que, en el reflejo, había una puerta abierta, que en la realidad no existía. Con el tiempo la familia dejó de recibir visitas. La casa se volvió silenciosa, hasta que ocurrió el hecho que lo cambió todo. Una noche, un huésped, invitado por el patriarca para una cena privada, fue encontrado muerto frente al espejo. Su cuerpo estaba rígido, inclinado hacia el marco como si hubiera sido atraído hacia él, los ojos completamente en blanco y el rostro congelado en una mueca de horror absoluto, como si hubiera visto algo tan terrible que su corazón no pudo resistir. Después de aquel suceso, la casa fue abandonada. El espejo, cubierto con una gruesa tela negra, quedó allí, en la penumbra del salón, pero el rumor se esparció por todo El Ceibo. Con los años, jóvenes curiosos comenzaron a entrar como reto. Algunos se burlaban de la leyenda, hasta que se atrevían a mirar el espejo. La mayoría no duraba más de 5 segundos. Uno vomitó al salir. Otro dijo que vio a su madre detrás de él, pero ella había muerto hace años. Y un tercero, con la voz entrecortada, confesó haber sentido que su reflejo no quería dejarlo ir. Hoy, la casa aún está en pie, aislada, intacta. El espejo sigue allí, colgado en el mismo lugar, cubierto por una tela que de vez en cuando parece moverse sola. Dicen que lo que habita dentro del cristal no refleja, espera, y si lo miras por demasiado tiempo, no es tu reflejo lo que saldrá del espejo, es lo que está detrás, y lo que está detrás quiere entrar. 10 relatos. 10 cicatrices abiertas en la memoria de un país que, tras su belleza caribeña, esconde un lado oscuro que pocos se atreven a mirar. Criaturas, rituales, sombras y secretos que quizás nunca debieron ser contados. ¿Cuál de estos misterios te ha hecho dudar de lo que creías real? Déjalo en los comentarios. Y si quieres más relatos como estos, de otros países igual de perturbadores, ya sabes qué hacer. Suscríbete, activa la campanita y prepárate, porque el próximo país que visitaremos es aún más oscuro.